Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchen. Por aquí, Melissa Jacob, un gusto, un placer poder estar aquí acompañándoles junto, por supuesto, a José Luis Gonzalo Marrodán. Ya le damos una cariñosa, hola José Luis, gusto de saludarte. Hola. Una cariñosa bienvenida a nuestra invitada, por supuesto, un placer contar con Verónica Reyes Casa. Ella ya en un ratito se presentará, por supuesto, y como ya es ritual, bueno, a todos quienes nos escuchan, profesionales, compañeros, compañeras de nuestra red Apega, familias también, y a todas las personas que puedan interesarte en este espacio de reflexión y conversación en torno a los buenos tratos, a la traumaterapia y diversos temas que son de relevancia. Hoy Verónica, por supuesto, nos acompañará desde su experiencia. Vamos a seguir conversando acerca de la traumaterapia y el acompañamiento a familias adoptivas y por supuesto le doy el pase a mi querido compañero José Luis Gonzalo para que nos haga nuestro ritual de saludo que ya es un faltable. Muchas gracias, querida copartner. Como siempre, saludamos cariñosamente a todos y a todas los que nos escuchan y no nos olvidamos de saludar a la población que habla en catalán, catalana. Bon día, bona tarda, bona nit, dependiendo de cuándo nos escuchen. Para la buena gente gallega también, bos días, boas tardes o boa noite. Y para todos los que hablan en vasco o en euskera, Euskal Herria, Egunon, Arratsaldeon o Gabón, si es por la noche. Bienvenidos, bienvenidas, benvinguts, ongi etorri. Y es un placer estar aquí hoy en esta presentación con nuestra querida Verónica Reyes Vero. ¿eh? Para mí, Vero, ya sabes yo lo que yo tengo cariño, le tengo mucho cariño a Vero. Y es un lujo, Vero, tenerte aquí para que nos compartas tu experiencia en el trabajo como psicóloga, traumaterapeuta sistémica, en el trabajo que realizas en Sala de Valientes. Y entonces le voy a ceder el testigo a nuestra querida Melissa para que te vaya planteando pues la primera de las cuestiones o temas que nos gustaría compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Perfecto. Por supuesto. Bueno, Vero, yo también me voy a sumar ahí. Vero, cuéntanos un poquito, me encantaría invitarte a que te presentes brevemente, que nos cuentes un poquito de ti y por supuesto siempre comenzamos con una pregunta afectiva, una pregunta más de corazón que tiene que ver con cómo llegaste a conocer a Jorge Barudi, a Marjorie D'Artagnan y por supuesto qué significó para ti este encuentro y el impacto que ha tenido tanto en lo personal como en lo profesional haber cursado el diplomado de traumaterapia sistémica y hacer parte del equipo docente también de la misma formación y el mismo diplomado. Así que te Bueno, escuchamos, Vero. buenas tardes, muchas gracias por dar la posibilidad de acompañaros, ¿no? En este proyecto tan bonito que estáis poniendo en marcha. Es un placer para mí estar aquí hoy y, bueno, y formar parte, ¿no? de estas conversaciones y de estos intercambios. Yo soy Verónica, Vero para los amigos, como dice José Luis, para la gente cercana. Soy psicóloga, estudié en Sevilla y me fui para Barcelona hace como unos 20 años y allí hice un diplomado de Derecho en la Persona y Adopción, pero era muy enfocado al derecho, ¿sí? Solo la última parte se enfocaba un poco más a la parte del proceso adoptivo. Pero aunque no estuvo muy relacionado con la parte más terapéutica y psicológica, sí que me dio una visión amplia de lo que es la parte más administrativa, más procesal de los procesos adoptivos, y sí que me ayudó a entender un poquito todo lo que es la parte más legal, digamos, ¿no? Eh, a partir de ese diplomado, en una de las profesoras que estuvo allí, trabajaba en una entidad colaboradora de adopción internacional, y justo en ese momento estaban buscando personal y ahí eché currículum,
me hicieron la entrevista y empecé a trabajar muy prontito en adopción, casi recién llegada a Barcelona, ¿no? Estuve trabajando unos años y conforme iba familiarizándome más, ¿no? con la población, iba tomando una parte más activa en el equipo del departamento psicosocial de la entidad y empezaba a hacer seguimientos adoptivos, empezaba a participar en todo lo que es los grupos de preparación preadoptivos para las familias, ¿no? Para prepararlas antes de que los niños y las niñas viniesen. Ahí me daba cuenta que mi formación se me quedaba corta, ¿no? Y que había una parte de la problemática, podríamos llamarlo así, aunque no me gusta enfocarlo de esa forma, pero que se repetía en muchos niños independientemente de la edad en que hubiesen sido adoptados, del país del que proviniesen, de la familia, ¿no? En la que hubiesen caído. Había como algo que se repetía, ¿no? Y en esa necesidad de comprender y de seguir en ese camino de una formación más especializada, di con el diplomado de Jorge y Marjorie allá por el 2011, 2012, yo soy apega 4, ¿no? Eh, yo ya había leído algunas cosas de Jorge, sobre todo, y yo ya los conocía y sabía que se habían dado algunas promociones antes, pero no lo hice hasta ese año, hasta el 2011, 2012. ¿Qué significó para mí conocer el modelo y empezar a aplicar el modelo en mi práctica profesional? Por supuesto, fue un antes y un después, ¿no? Pero no solamente a ese nivel, sino yo siempre digo que cursar el diplomado me cambió la vida, ¿no? Me cambió la mirada del mundo, de las personas. Yo por venir del mundo de la adopción y por estar tan, podríamos decir, sensibilizada con los niños y las niñas, leer muchas historias, ¿no? De retirada de los motivos por los cuales los niños habían entrado en protección, tenía como cierto resquemor al mundo adulto que le hacía daño a los niños, ¿no? Y recuerdo que una de las cosas más bonitas para mí fue poder pacificarme con los adultos que dañaban a sus hijos e hijas gracias al paradigma de las competencias parentales, ¿no? Yo creo que ahí me cambió mucho la forma de mirar el mundo, de mirar la patología mental, de mirar las adicciones, de mirar la delincuencia, de mirar el daño humano, ¿no? Me enseñó a, pues lo que dice, ¿no? No pasé de un modelo descriptivo, que es lo que me habían enseñado a mí en la carrera, ¿no? A un modelo comprensivo y eso realmente es transformador, ¿no? Siempre decimos que el primer impacto terapéutico es el cambio de mirada, ¿no? Y parece una cosa que es una frase hecha, pero realmente creo que uno de las fuerzas más grandes que tiene el modelo nuestro es cambiar la forma en la que miramos a las personas que han sufrido trauma a lo largo de la vida, ¿no? Entonces a mí me volvió una persona más compasiva, más comprensiva, ¿no? Claro que algo de mí, algo de eso había en mí, por eso elegí esa formación, no elegí terapia breve, por ejemplo, ¿no? Sin desmerecer ningún tipo de abordaje, por supuesto, ¿no? Pero algo de eso había en mí también, ¿no? Pero desde luego me ayudó a como montar un puzzle que yo tenía muy desordenado en la cabeza y del cual me faltaban muchas piezas, muchas piezas, muchas piezas, ¿no? Y aún todavía seguro faltarán algunas, ¿no? Porque siempre hay que seguir formándose. Pero desde luego a mí de hecho yo hoy me planteo, ¿no? ¿Cómo trabajaba yo antes sin esto? ¿Cómo era yo capaz de haberme metido en este mundo, ¿no? De tanta complejidad sin haber, sin tener esta formación, ¿no? Y esta forma, ¿no? Y a partir de llegar al diplomado, 2 años después, nos reencontramos para hacer un seminario así de fin de semana sobre abuso sexual, me acuerdo, porque se quedó un poco ese temario que no nos había dado tiempo a dar y varios compañeros y compañeras pedimos que se hiciera un monográfico y ahí Jorge y Marjorie me invitaron a colaborar en la casa, como le decimos nosotros, ¿no? Y ahí empecé a aplicar el modelo y a meterme más digamos, de lleno en la práctica clínica, ¿no? Y ahí, gracias a eso, amplié, ¿no? el foco mío de intervención no solamente a la medida de la adopción, digamos, sino que también empecé a tomar contacto con otras medidas de protección, como el acogimiento residencial, en familia,
y, y empecé a trabajar también con otros chicos que tienen alguna medida de protección, que la cual cosa fue maravillosa, ¿no? Que un modelo como el nuestro puedan llegar a chicos y chicas que forman parte del sistema de protección público, ¿no? Que eso es un regalo que no podrían acceder, ¿no? De otra forma, ¿no? Entonces me amplió la mirada, me abrió la posibilidad de conocer otras poblaciones, ¿no? Y luego ya el regalo de poder dar formación, ¿no? De poder estar también formando parte del equipo que acompaña a otras compañeras y a otros compañeros en este mundo, ¿no? De la difusión, ¿no? Que es tan hermoso, ¿no? Entonces me ha enriquecido a muchos niveles, ¿no? El contacto con Jorge Marjorie, por supuesto, y con el equipo, y con un poco el modo de ver a los niños y a las niñas, ¿no? Pues sí, Vero, porque algo tendrá el agua cuando la bendicen. Está claro que Jorge y Marjorie tienen buen ojo clínico y, y seguro que cuando te conocieron y te invitaron a formar parte de la casa es porque vieron que atesoras muchas cualidades personales y profesionales, ¿no? Y de ahí pasaste a formar parte del equipo infantojuvenil de IFID Exil, ¿no? Sí. Capitaneado por nuestra querida Marjorie D'Antañán. Y ahí es donde ejerces tu trabajo, además de ser docente diplomado. Y ahí es donde tú aplicas lo que llamamos nosotros, que hemos hablado otras veces, la traumaterapia en sala valientes, ¿no? En la traumaterapia que se aplica a niños, niñas, adolescentes y sus familias que tienen que hacer ese trabajo de reparación, digamos, de las heridas, de las consecuencias que cualquier forma de malos tratos tienen los niños. Y ahí, ¿cómo es el trabajo tú ahí? Cuéntanos un poquito cómo aplicas tú la traumaterapia en sala de valientes. ¿Cuál es, digamos, Yo, cada maestrillo tiene su librillo, cada traumaterapeuta tiene lo suyo? ¿Cómo trabajas tú? ¿Qué sería para ti lo más importante? Háblanos un poco de todo eso, lo que tú quieras. claro, yo creo que una de las cosas más importantes de la traumaterapia es la parte ecosistémica, ¿no? Creo que una de las cosas que enriquece mucho nuestro trabajo es que nosotros hacemos mucho trabajo fuera de sala. A mí eso me encanta y tiene una parte como más social, ¿no? Más de intervención social. Entonces yo creo que esa parte, yo personalmente la intento aprovechar mucho, ¿no? Intento hacer mucha coordinación con las escuelas, intento que los chicos y las chicas eh, puedan aprovechar parte de lo que trabajamos en sala en otros espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo un chico, un adolescente que está haciendo clases particulares con una chica. ¿Qué te parece si hacemos un día una online? Le explicamos un poco cómo ha sido tu experiencia con otros profesores que has tenido, ¿no? Es decir, el poder que la mirada comprensiva vaya más allá de las cuatro paredes de la sala. Yo creo que esa es una de las cosas que tiene un impacto mayor, ¿no? Luego, ¿cómo aplico yo la intervención, ¿no? Propiamente dicha? Yo creo que aprovechamos gran parte de todo lo que Marjorie nos ha enseñado, ¿no? Todo lo que es la estructura, la predecibilidad, los rituales, todo eso me lo enseñó la traumaterapia, ¿no? Cómo hacerlo todo predecible, el tema de hacer la evaluación. Yo alucino ahora como muchas criaturas empiezan a hacer terapia, no han hecho ningún tipo de evaluación, por dónde interviene, por dónde se empieza, ¿no? Cómo la problemática de nuestros chicos a veces es tan compleja, ¿no? Que uno se pierde en la demanda de la escuela, en la demanda de la familia, y cómo una evaluación basada en los paradigmas te enseña bien, ¿no? Cómo no perderte y cómo hay que empezar, ¿no? Eh, Decimos siempre, ¿no? En orden neurosecuencial. Otra cosa muy interesante es enriquecernos, acompañarnos por otras disciplinas, todo el trabajo corporal que últimamente le estamos dando una importancia crucial, ¿no? Y que el otro día María también pudo hacer eh, un poquito referencia a eso, ¿no? Entonces, yo como lo aplico, intento, por supuesto, tener siempre la mirada, ¿no? Y ese objetivo, yo digo, latente secundario, ¿no? Que es hacer que esa persona pueda reconocerse como afectada primero, ¿no? Es decir, como un objetivo más grande, ¿no? Y luego el objetivo pequeño que tiene que ver un poco con la problemática, con la sintomatología o con lo que la criatura misma te vaya trayendo, ¿no?
pero sería como ir intentando dar un orden a toda esa complejidad dentro y fuera de la sala, ¿no? Entonces, a mí la traumaterapia me sirve como un esqueleto, ¿no? La tabla nuestra metodológica, los objetivos para cuando me pierdo, para cuando un poco se me mezclan a veces em, como varias demandas, ¿no? Y digo, un momento, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta demanda? ¿Estamos en condiciones de pedírselo esto a la criatura en este momento? Hay que trabajar con el niño, hay que trabajar con la familia, realmente hemos de trabajar con el contexto escolar. Para eso me sirve mucho, ¿no? Entonces, también algo que me ha dado a mí la traumaterapia es toda la parte expresiva, la riqueza de material, ¿no? Por eso a mí el online me cuesta tanto, porque en el online me siento muy atada porque como nuestra sala es tan rica, ¿no? A nivel de producción artística, ¿no? Tenemos tanto material al abasto que es que cuando me veo trabajando online tiene que ser de forma puntual o con una criatura o un adulto que tenga ya una relación terapéutica suficientemente fuerte, porque realmente creo que el material que usamos, ¿no? Las técnicas que usamos son auténticos facilitadores para la comunicación, ¿no? Y para la expresión por muchos otros canales, ¿no? Entonces, yo eso lo utilizo mucho en nuestras intervenciones, ¿no? Las técnicas, eh, todo lo que es el material, las cajas de arena, la figura, las tarjetas, el material proyectivo, todo lo corporal, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que estamos, ya hace mucho tiempo que eso está en el modelo. Quizá tenga más que ver conmigo, ¿no? Que me ha costado a mí más tiempo, ¿no? Como decíamos, cada maestrillo tiene su librito y también sus limitaciones en ese sentido, ¿no? Quizá una va llegando, ¿no? A su tiempo, ¿no? Pero últimamente, por ejemplo, yo todo el tema de los recursos somáticos y la parte de la corporalidad la estoy introduciendo mucho, por ejemplo, cosa que cuando empecé no era tan así, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gusta mucho también la continuidad, ¿no? Y que sean procesos largos en ese sentido, ¿no? Claro, el psiquismo humano se construye a base de muchos años y de muchas experiencias, ¿no? Entonces, la propia experiencia clínica mía me ha demostrado que los chicos necesitan tiempo. Entonces, saber también parar, eso también es muy interesante en nuestro modelo, ¿no? Mirar los momentos de la persona, ¿no? Y mostrarte disponible, eso que decimos, terapia de puertas abiertas, ¿no? Mostrarte disponible y he tenido ya la experiencia que vuelva una chica, que vuelva un chico 4 años después y está en otro momento y poder darle otra vuelta a la traumaterapia y de otra cosa, ¿no? Que apliques las mismas lógicas, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces yo lo aplico mucho desde la afectividad, ¿no? Desde la relación terapéutica, por supuesto. Eh, Me gusta mucho observar cómo la relación con los niños y las niñas se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo los vas queriendo, son muy interesantes, ¿no? Y cómo van formando realmente parte de tu mundo afectivo conforme esos niños, ¿no? Van manteniéndose en el tiempo y cómo se transforma también después las relaciones, ¿no? Y cómo nos podemos convertir en referentes o mentores o en figuras de resiliencia, incluso cuando los chicos estén fuera de sala, que ya son adultos, esas experiencias también las he podido tener y son muy bonitas, ¿no? Entonces, esta terapia es una terapia pues muy basada en el afecto, ¿no? Y en el compromiso, ¿no? Y en la implicación personal, ¿no? Hay gente que no entiende eso de dar el teléfono, ya lo hemos hablado muchas otras veces, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero así lo hacemos y yo creo que el propio resultado de los chicos y las chicas nos dice que malo no es, que les hace bien estar ahí, ¿no? Desde un punto de vista afectivo, ¿no? Ser un referente afectivo. Compartimos plenamente contigo, tanto Melissa como yo, ¿eh? Ujú. Esa visión. Además, la comunicación afectiva es neuroafectiva, ¿no? Que al final es lo que repara muchas veces mm, los procesos de vinculación que están alterados por adultos que no supieron dar
un afecto adecuado, regulado, contenido, seguro. Claro. Y luego la traumaterapia también me enseñó, por ejemplo, con respecto al trabajo con chicos adoptados, que el trabajo de la historia de vida no se hace al principio, ¿no? Y que eso era muy importante porque muchas veces uno pensaba que el trabajo con ese chico o chica tenía que pasar obligatoriamente por el trabajo de vida, ¿no? Y hoy vemos que hay chicos que no están preparados para hacer el trabajo de vida, por ejemplo, en este momento, y eso no significa que no puedan hacer un trabajo psicoterapéutico de mucha profundidad, ¿no? Eso también me ayudó a saber cuándo, ¿no? En qué momento, ¿no? De la relación terapéutica, de, del momento en el que se encuentre la persona, hacer el trabajo de historia de vida y cómo hacerlo, y cómo trabajar con los chicos y las chicas los vacíos, ¿no? Y cómo acompañarlos en el no saber, las hipótesis, tan bonito todo el tema de las hipótesis, lo que, ¿no? Lo que nos puede ayudar, ¿no? A trabajar con los chicos en forma de hipótesis, ¿no? Entonces, el trabajo del origen me ayudó mucho también la traumaterapia. Y por supuesto, para complementar todo lo que es el sufrimiento de los niños y las niñas que han estado en institución, que es el trauma temprano, que es el trauma complejo, que es la afectación del sistema de respuesta al estrés, que es la disociación. Fenómenos hasta hace poco bien desconocidos y aún hoy desconocidos en algunos servicios de salud pública, ¿no? Y de salud privada. Entonces, me ayudó a mirarlos de forma más completa, creo. Vero, bueno, agradecerte todo esto que compartes, o sea, creo que con José Luis resonamos, nos va haciendo mucho sentido y nos muestras también tu sensibilidad, tu flexibilidad, como tú vas haciendo el ejercicio desde este estar en este acompañamiento con el niño, con la niña, con sus adultos, con sus familias adoptivas, que esa misma vinculación vaya marcando el ritmo. Y como tú desde esta sensibilidad, como desde esta mirada compasiva, también desde ahí, Vero, y desde este trabajo acompañando familias adoptivas, tú hace un tiempito atrás, en el blog de Buenos Tratos que lidera, y un espacio ahí construido y alimentado por nuestro querido José Luis Gonzalo, tú participaste y tú publicaste un artículo precioso en el cual elaboraste, y aquí nos muestras todos estos recursos que tú tienes, esta flexibilidad y esta capacidad de encontrar diversos canales expresivos. Y tú encontraste una metáfora preciosa que conecta con la botánica, con la jardinería, y pudiste hacer puentes para, desde este recurso metafórico que te quiero invitar a que nos cuentes, pudiste dar sentido, ayudar un poquito a transmitir lo que ocurre en sala, lo que ocurre fuera, lo que ocurre también en estos padres adoptivos, lo que va ocurriendo en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me encantaría, Vero, que pudieras compartirnos un poquito de eso que escribiste en el blog y de esa metáfora. Pues esa metáfora surgió porque yo desde pequeña veo el fenómeno del injerto, porque mi padre es un hombre de campo y, y él tiene huerto y siempre él es un sabio, ¿no? De la naturaleza, de los vientos, las aguas, las tierras, todo eso. Él es un sabio de eso. Y siempre me ha llamado mucho la atención ese fenómeno del injerto y cómo él aprendió a injertar diferentes especies y con diferentes tipos de injerto, ¿no? Y yo pensaba que en realidad la adopción es como un injerto, porque en realidad cuando tú injertas una especie de árbol en un tronco, en realidad no es ni uno ni otro, es una mezcla de ambos lo que sale, ¿no? Que sería un poquito la epigenética, ¿no? Traspasado a nuestro campo, ¿no? Y entonces, con él me daba cuenta y él me dice que hay injertos que no valen, hay algunos que sí que surgen y hay otros que no valen, ¿no? Entonces, no todas las especies se pueden injertar en todas las especies. Eso es interesante también, ¿no? Que hay determinados tipos de árboles que hay que injertar en unas especies específicas, ¿no? Que sería un poquito, digamos, la metáfora de la parentalidad terapéutica, ¿no? Y no, yo siempre digo, en adopción no todos los chicos funcionan en todas las familias, no todas las familias están preparadas para adoptar a todos los chicos, ¿sí? Pensaba que
el éxito, ¿no? De que ese injerto crezca saludablemente depende de la salud de la ramita que se injerte y también del tronco en el cual se injerte. Y no solamente eso, sino de todo el contexto que sería la parte ecológica, ¿no? La tierra, las condiciones climatológicas, eso también es el contexto, ¿no? Porque un tronco puede ser muy bueno, pero si no le cae agua o el viento, las inclemencias del viento, ¿no? Que podría ser todo lo que son las variables, ¿no? De riesgo social, de exclusión social, ¿no? Todo lo que es la dificultad del ambiente, ¿no? Por mucho que tú tengas una capacidad suficientemente buena, si las condiciones del ambiente son muy adversas, probablemente somos susceptibles de dañar a nuestras crías, ¿no? Entonces me surgió esa metáfora y a José Luis le gustó y me pidió que se la escribiera para el blog de Buenos Tratos, ¿no? Entonces un poquito la idea era esa, ¿no? Que hay ramitas, ¿no? Que vienen con muy buena salud, ¿no? Que vienen bien verdes, que están bien irrigadas, que se plantan en un buen momento, ¿no? Y que van a un buen tronco y ahí enraizan bien. Y hay ramitas que ya vienen en peores condiciones, ¿no? La cortaron antes de tiempo, no tienen tanta savia y encima el tronco donde se injerta, pues no tiene, digamos, tanta fortaleza y quizá el contexto tampoco acompaña, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer injerto. Entonces, y también hay otros injertos milagrosamente que a pesar de las inclemencias, ¿no? Que a pesar del estado del palito, pueden, eh, pueden tener, digamos, un final próspero, ¿no? O no un final, no un proceso, porque ese no sería el final, sería el comienzo, digamos, ¿no? Entonces un poquito surgió de ahí. Yo me gusta mucho la naturaleza y me gusta mucho la metáfora también, ¿no? Y me pareció que era una forma también de hacer un homenaje a mi papá, de alguna manera, ¿no? A lo que él me había enseñado, que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo, esto es como una adopción, es que igual. Igual. Es que además la Sí. metáfora se explica sola, Verónica. No hace falta salir de los términos de la metáfora para entender perfectamente bien cuál es la tarea que tenemos que hacer como buenos jardineros. Así que yo cuando estábamos pensando en entrevistarte, le he propuesto a Melissa que te hiciéramos esa pregunta para rescatar esa- ese artículo. Además, pondremos la referencia del artículo para que la gente lo pueda leer. Y bueno, yo sé que tú eres una traumaterapeuta de corazón, pero de mucho corazón. Yo creo que tus niños y tus adolescentes lo ven, lo sienten, lo experimentan y esa experiencia para ellos es tremendamente transformadora. Eso yo estoy convencido y convencida. Bueno, yo he sido testigo de una, pero no lo voy a decir. Te voy a dejar a ti que la elijas. Yo fui testigo de una, ¿eh? Tanto tiempo trabajando en este ámbito, pero en el ámbito también de la adopción. Seguro que puedes compartirnos alguna experiencia resiliente que te ha dejado una huella y que ha sido muy, muy bella. Tengo En los términos de Cyril League, ¿no? A pesar del sufrimiento, ha habido belleza. total, tengo varias, por fortuna tengo varias. Y espero tener muchas más a lo largo de la vida, ¿no? Pero tengo esta chica que tú conoces, por ejemplo, que yo conozco, yo trabajo con ella trabajaba, porque ella es mayor de edad y ya no está asistiendo a terapia, pero empecé a trabajar con ella con 11 años, ¿no? Una chica que fue protegida tardíamente, con 9 años. Me acuerdo que era muy guerrera cuando empezó en la terapia, muy guerrera, muy guerrera. A mí me encantan los guerreros, me encantan. Eh, muy inteligente, ¿no? Una criatura, una capacidad de resiliencia brutal y prueba de ello es la situación, ¿no? Que tiene hoy día, ¿no? Que tiene mucho camino por delante, por supuesto, eh, pero desde luego es un ejemplo de elegir la vida, ¿no? Y hay muchos chicos, ¿no? Eso que decían del tánatos, ¿no? Hay chicos que tienen como el tánatos los persigue, ¿no? De alguna manera se maltratan y quieren morirse, no salen de ahí, ¿no? De alguna manera, las adicciones. Pero hay otros chicos que a pesar de haber tenido una historia terrible, se enganchan a la vida, ¿no? Y son capaces de no hacerse daño, por lo menos a ese nivel tan,
tan fuerte como nos tienen acostumbrados otras criaturas, ¿no? Entonces tengo este ejemplo, esta chica que actualmente está en un piso tutelado, que está estudiando, que ha hecho un trabajo sobre su historia, sobre su historia de origen muy, muy interesante, ¿no? Que se ha rodeado de gente buena, que tiene una relación, su educadora es muy importante, una figura de referencia importantísima, ¿no? Que a día de hoy sigue estando en su vida como una especie de mentoría, ¿no? En Cataluña. Tengo otro ejemplo que no llevo yo al chico, lo lleva una compañera que se llama Celia y yo llevo a los papás. Él fue adoptado en Nacional con 7 años, con una historia de trauma de las más brutales que he escuchado en mi vida. Y era una criatura que tenía un impacto muy grande, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con él. Muy grande, con indicadores de disociación altísimos, con estrés postraumático también muy, digamos, muy, muy exacerbado en ese momento, ¿no? Y con mucho sufrimiento. Unos padres muy, 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 muy persistentes, ¿no? Y muy incondicionales. Y este chico lo veis ahora y te mueres. Te mueres. También es un chico que ha trabajado, se ha sacado la escuela más tarde, se apunta a grupos para conocer a gente, a fútbol, se apunta a correr, tiene unas ganas de vivir, de hacer cosas, de colaborar, ¿no? Es un ejemplo también precioso este chico. Yo no lo llevo, lo lleva este compañero. Tengo otro ejemplo también de otra chica mía, adoptada en China, ¿no? Con menos de 3 años, que cuando nos llegó también estaba en una situación de crisis muy brutal, se ponía en un riesgo altísimo, le podría haber pasado cualquier cosa en cualquier momento, y a día de hoy está fuera de peligro absolutamente. También terminó sus estudios con sus vaivenes, lo dejó un año, regresamos, ¿no? Hay muchos altibajos en la vida de nuestros niños. No tienen una vida típica, ¿no? Como no han tenido infancias típicas, sus vidas no son típicas. Yo creo que una de las claves del acompañamiento de ellos es tolerar eso, que ellos no tienen un recorrido de vida típico. Creo que eso es muy importante, ni tienen una escolaridad típica, ni tienen relaciones típicas, ¿no? Es como acostumbrarte a mirar el mundo también un poco como lo miran ellos, ¿no? Mm. Eso también a veces nos ayuda a entender por qué se comportan, cómo se comportan y por qué se relacionan, cómo se relacionan, ¿no? Esta chica, por ejemplo, también, ¿no? Venía con eso, una sintomatología aguda, muy, muy exacerbada, ¿no? Y costó mucho tiempo estabilizarla. Unos padres hermosos también. ¿Ver? Eso es importante, ¿ves? Todos tienen referente, bueno, ¿no? Sin darme cuenta, los 3 que elegí yo tienen referentes suficientemente competentes fuera. Y padres que han persistido y que han buscado y que han probado otra cosa y que no han tirado la toalla, a pesar de que son chicos y chicas con un daño importantísimo, ¿no? En el caso de estos 2 chicos, adoptados. Casos de esta chica que te digo de centro, yo creo que es su referente. El haber tenido una referente durante 7, 8 años seguidos, ¿no? Y Mm. 7, 8 años de terapia, oye, ¿no? Los últimos años con menos frecuencia, por supuesto, ¿no? Pero los primeros 4 años terapia semanal y un trabajo arduo, coordinado con la referente, por supuesto. Trabajo ecosistémico, escuela, con ella hemos hecho mucho trabajo ecosistémico, porque donde había dificultades, enfrentamientos, por ejemplo, podía perder un curso si un profesor se enfadaba y entonces había un conflicto, entonces, pues si no me pide perdón, no puede hacer el examen, podíamos perder el curso, ¿no? Entonces, el tener una persona que pueda intervenir por ti en momentos de crisis, eso no lo tienen muchos chicos, ¿no? Poder hablar con la escuela, poder explicarle, hacer informes, ¿no? Todo eso es lo que ha hecho posible que, pues, que pueda terminar los estudios, ¿no? Que pueda seguir avanzando. Es que tienen que tener gente detrás, gente que, pues como tendría cualquier criatura con una familia competente atrás, gente que mire por ti, que te ayude en los momentos de dificultad, que te proteja ante las injusticias. Entonces los chicos de centro lo tienen más complicado. Ahí quizás también creo que el compromiso nuestro con los chicos de centro es alto. Por supuesto también con los chicos que tienen familia, ¿no? Pero creo que hay un compromiso plus con los chicos que están en medidas residenciales, ¿no?
y hacemos esto que decimos de ese poquito de más, pues su cumpleaños, me puedo llegar un momento y le doy un beso y me paso por el centro y lo saludo, que es su cumpleaños, ese tipo de cosas, ¿no? Son los que hacen que el vínculo se vaya solidificando, ¿no? Sí, porque decías, Verónica, Sí. tenía muchas ganas de vivir pese a todo. Eh, pero lo que me has añadido, lo añado yo, es que probablemente las ganas que tenías tú de que ella viviera y disfrutara de la vida, se la contagiaste seguro. Yo estoy convencido de que las cualidades del traumaterapeuta, que es lo que ponemos mucho el acento nosotros, eh, esos rasgos son fundamentales para que en los chicos se despierte el deseo de engancharse a la vida. Es que yo creo que nuestra mirada verdaderamente es transformadora, porque verdaderamente para nosotros son héroes. Y eso ellos lo sienten. No es que es decir, no es que estemos fingiendo una narrativa para ellos. No, 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 no. Es que conocemos No te quites mérito. no, no, no. No, pero es un poco así, ¿no? Yo creo que eso que decimos de insuflar, ¿no? Las ganas de vida en el otro, Sí. ¿no? Y de verdaderamente verle los recursos porque los tienen, ¿no? Y mirarlos con esa esperanza realista, que es interesante, ¿no? Lo de la esperanza realista que Jorge siempre nos puntualiza, ¿no? Esa Mm. esperanza. Creo que ahí tu papel fue fundamental, Verónica, fundamental. Y eso también lo dice el Siluric, ¿no? Que es el renacer para ese muchacho, esa muchacha, en el encuentro con el tutor de resiliencia, que seguro que tú has sido para ella y para muchos. Así que muchas gracias, Melissa. Intentamos. Avanzamos, ¿no? Por Que supuesto, José Luis, tenemos avanzamos, más porque cosas que queremos que nos tenemos, cuentes. así es, pero mira, llevarte un poquito ahora a que pudiera, o sea, es que es muy inspirador lo que nos cuentas, esta mirada que tú tienes, estos recursos vinculares, afectivos, este compromiso social de movilizar contexto y generar lazos, vínculos de resiliencia secundaria, espacios de resiliencia secundaria en la vida de los chicos y las chicas es maravilloso y sumamente motivador. Pero y en eso te quería un poquito animar a que pudieras compartirnos, que pudieras transmitir un mensaje un poco desde tu experiencia a quienes están transitando de una u otra forma este recorrido y este camino de la adopción, ya sea como profesionales acompañando, como traumaterapeutas que acompañan, como familias adoptivas, personas adoptadas también, que pudieras ahí como transmitirnos un poquito. ¿Qué mensaje? Tendría que ver con eso de la esperanza realista, ¿no? Tendría que ver con eso. A la familia le diría que se acompañe, que se acompañen. Eso es importante. La crianza terapéutica es durísima, es dura. En mi experiencia, acompañando a la familia, podemos ver, digamos, que casi el impacto secundario en las familias de acompañar a chicos y chicas que a veces tienen, ¿no? Una afectación muy grande, ¿no? Eh, es duro acompañar en la vida a niños y niñas que han sido dañados de base, es duro, ¿no? Entonces, a las familias que se acompañan, eso es importante. Y sobre todo el mensaje de la incondicionalidad. Pero yo sé que estos son palabras que se dicen, ¿no? Hay que ser empático, pero eso es como, o lo tiene o no lo tiene. Hay gente que es incondicional y hay gente que no puede serlo, porque probablemente porque no lo fueron con ellos, ¿no? No juzgamos siempre, no juzgamos, ¿no? Pero a la familia la incondicionalidad, ¿sí? También la expectativa realista y que miren a sus hijos con compasión. Eso es importante. La compasión, la persistencia, que sean persistentes, que no decaigan, que no abandonen, que no tiren la toalla. Hay muchos chicos que los adultos tiran la toalla y yo digo, no perdáis la esperanza, él no la tiene. Si la pierdes tú, si la perdemos nosotros, ¿no? Yo recuerdo una mamá que me decía, no va a poder, Vero, no va a poder. La chica no va a poder ser independiente, no va a poder trabajar. Y yo decía, yo no puedo, si yo pensara así, no podría acompañar a la chica. No puedo trabajar sin la esperanza de que va a poder. Y la experiencia me lo ha demostrado, que uno no puede hoy y puede poder en otro momento. ¿Sí? Y que a veces, como dice Sigourney,
las experiencias de éxito fortuitas a veces producen cambios inesperados, ¿no? Entonces trabajar siempre con la esperanza. Y la persistencia y sobre todo que se acompañen, porque los niños y niñas que han sufrido trauma complejo a lo largo de la vida son disparadores de traumas personales. Por lo tanto, es muy importante que estemos lo más trabajaditos posible como figuras que acompañen a esa criatura, porque una crianza que pretende reparar, y para tú reparar tienes que estar lo mejor posible, ¿no? Entonces, el acompañamiento y el amor incondicional hacia sus hijos, quererlos con lo que tengan. Yo sé que eso es fácil de decir y difícil a veces. A los profesionales le dirían que amen su trabajo, que lo hagan con pasión, que si no les gusta, no lo hagan, ¿no? Y si sienten que les supera, o si sienten, por ejemplo, yo siempre pienso el día en que a mí me deje de impresionar lo que le pasa a mis niños y a mis niñas, dejaré de trabajar. El día en que yo me deje de emocionar o el día en que a mí me algunas experiencias que escucho no me dejen, ¿no? No me impacte, ese día tengo que dejar de trabajar, ¿no? Que se impliquen personalmente, que se cuiden. Nuestro trabajo también es de riesgo de salud mental. La gente que trabajamos por que le gusta su trabajo, que tienen pasión por su trabajo, tienen que cuidarse especialmente porque peca de ahí, ¿no? Entonces te gusta tanto que y todo en su medida puede ser un veneno. Entonces, el que se sepan cuidar, eso es importante, el autocuidado, nosotros lo mencionamos mucho, ¿eh? El autocuidado, el trabajo personal, muy importante, el trabajo personal continuado, formación continuada, ¿no? Intervisión, nuestros casos son de una alta complejidad, muchas veces nos perdemos, ¿no? La intervisión, la formación continua y el amor por sus niños y sus niñas, eso me parece fundamental, ¿no? A los chicos y a las chicas me gustaría poder decirles a todos que voy a estar ahí, pero a veces me cuesta tener esa seguridad, ¿no? Pues la vida da vueltas, ¿no? Y una también se mueve, ¿no? Pero creo que ese es el mensaje que yo creo que a ellos les ayuda, ¿no? Que hay alguien verdaderamente que es estable. La permanencia, la presencia, la permanencia, ¿no? Que es que profesionalmente no, los chicos no tienen permanencia en los centros, cambian, ¿no? Este caso que yo os decía antes, una chica con una educadora, 7 años, eso es una cosa poco frecuente, por desgracia, ¿no? Imaginaros, y fue un caso que fue bien, y creo que tuvo que ver con eso. Entonces, a los chicos y a las chicas, ¿qué les diría? Que los admiro y que hay momentos de crisis, ¿no? Que no tienen que perder la esperanza de que pueden alcanzar un estado de mejoría psicológica a pesar de las crisis. O yo creo que ellos pierden la esperanza también, ¿no? Entonces que, sobre todo con las edades que trabajamos nosotras, yo trabajo con niños menores de 10, tengo algunos, pero la mayoría de chicos que tengo son 13, 14, 15, 16, ahora tengo bastantes de ahí, ¿no? Y también trabajo mucho con papás. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en ICFIS, empecé sobre todo acompañando el programa de adopción a papás y mamás en crianza terapéutica. Entonces, y visto y comprobado, los procesos que mejor van son las familias que se implican en el programa de crianza Es terapéutica. Crianza terapéutica, no olvidemos que es un programa que ha nacido en IFIF Exil, ¿eh? Ahí está el origen de la crianza terapéutica. Yo creo que es legítimo adjudicaros eso a vosotras. Bueno, Melissa, no se va a librar de la pregunta final, ¿no? Por supuesto. No se va a salir de enero. Ojo, No sé si te la sabes o no te la sabes, o la Melissa te la da. Bien desaprendida, ¿eh? Pero, así que ahora te invitamos a un espacio de juego a que nos sigas regalando de tu creatividad, ahora con las imágenes de la elección de 3 figuritas. Te invitamos a imaginar que estás Frente a la estantería. frente a la estantería para invitarte a hacer tu caja de arena y que puedas elegir 3 miniaturas. 3 ellas me elijan a mí, ¿no? Que ellas me de ellas te elijan, sabemos que va a predominar ahí tu corazón y todos tus recursos ahí afectivos. Yo te digo,
¿Cómo ha influido la traumaterapia en tu ejercicio, profesor? Ajá. La primera que había pensado es el camaleón. El camaleoncito ese chiquitito que hay, ¿no? Mm. Por el tema de la adaptación, porque me parece que la traumaterapia es como un trabajo de orfebrería que se adapta a cada criatura. Yo no te podría decir que hago con 2 niños lo mismo, ¿no? Independientemente de que compartamos técnicas, ¿no? O que un poco la o el rumbo que llevemos sea el mismo, pero es un trabajo absolutamente, artesanal, ¿sí? Artesanal e individual. Entonces, cogería el camaleón por la capacidad de adaptarme a cada criatura, ¿no? Eh, por esa capacidad de adaptación y transformación. Sí, también, en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo, yo soy una persona que a veces soy efusiva hablando, puedo tener un tono alto, a veces puedo tocar, ¿no? Y sabéis que hay muchos de nuestros niños que tienen todo un tema con el contacto físico, ¿no? Entonces, he de tomar mucha conciencia por qué tipo de chico estoy o chica estoy, qué distancia tomo en la silla, en la mesa, ¿no? Cómo lo recibo al entrar, mi tono al entrar, tocar, no tocar, ¿no? Y cómo eso se va transformando, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Adaptar los que les gustan más las partes expresivas, los que les gusta más hablar, los que no les gusta escribir, ¿no? Cómo te vas adaptando, ¿no? A cada criatura para poder eh, meterte un poquito en su cabeza, ¿no? Eh, y co-construir, como decimos nosotros, ¿no? Ayudarlos a que podamos co-construir una narrativa juntos, ¿no? Entonces, el camaleón me gusta mucho y también creo que es la figura que elegí para mí cuando hice el diplomado y hice mi genograma Play. Juraría que era el camaleón. Luego, la segunda figurita que elegiría es un árbol, que hay allí en la sala de Marjorie, que es un árbol que tiene un tronquito gordito y que tiene como una nubecita verde encima, así gordito de plastiquito. Por el tema de la estructura, por el tema de estar pegado al suelo, la raíz, ¿no? Eh, Siento que sin el modelo, yo antes como que bailaba más, ¿no? Iba como de un lado para otro. Ahora no. Ahora muchas veces vienen las familias adoptivas después que hace tiempo que no las veo, a lo mejor las criaturas tienen 16, 17 años y no le hago seguimiento a lo mejor desde que tenían 6 años. Entonces, no todos los países piden seguimiento hasta los 18 años, ¿no? Y empiezan a hablarme, ¿no? Y yo le digo, y no sé, se corta. Ay, Vero, ¿cómo lo sabes, no? Parece adivina, ¿no? Por las preguntas que a veces ¿no? Ya tenemos dentro como ese conocimiento, ¿no? Que nos hace como centrarnos bastante, ¿no? No perdernos, sino vamos a preguntar por aquí, ¿no? Parece que la conoces, parece que la hubieras visto hace poco, ¿no? Y hace a lo mejor 10 años que no la ves y eso te lo da el conocimiento, la estructura, la base de conocimiento. Entonces elegiría ese árbol gordito, que juraría que en mi genograma Play lo elegí para mi abuela materna. Y luego elegiría también el caballo, un caballo. Ese, ¿te acuerdas? Te he dicho, tengo 2 pensadas y otra no. Elegiría el caballo. Yo creo que es importante que los niños vean que nosotros tenemos fuerza, como que no desfallecemos, ¿sí? Que somos como un caballo. Fuerte. Yo creo que eso es importante. Fuertes y sensibles, como los caballos. Entonces creo que elegiría esas 3. La capacidad de adaptar, por la estructura y la base, la raíz, y por la fuerza y el estirar. El caballo por el tirar. Ahí el que tira eres tú, no el niño o la niña, ¿no? Tú eres quien tiene el peso. Tú eres quien tiene el peso, ¿no? La responsabilidad. Esas 3 elegiría. Y esa creo que la elegí en el genograma Play para mi padre, ¿sí? Es decir, elegiría la que elegí para mí. Fíjate si tiene impacto el genograma Play, que yo lo hice en 2014. Cuéntanos un poco qué es el genograma Play brevemente para quien no sepa. El genograma Play es una técnica donde se hace, digamos, la representación del genograma familiar con figuras de caja de arena. Y es súper potente, súper potente. Yo recuerdo, lo solemos trabajar con los alumnos y las alumnas en la semana intensiva y es una de las técnicas, entre muchas otras, que utilizamos para la parte del trabajo personal, ¿no? Que es una de las partes más importantes, o yo creo, no más importante, porque no hay una más importante que otra, pero una de las partes cruciales que sustenta el diplomado, el trabajo personal, que es una de las fortalezas, yo creo que también tiene eh,
el diplomado, ¿no? El trabajo personal que una hace sobre su propia historia de vida. Entonces, recuerdo perfectamente la figura que elegí hace 11 años. Fijaros si la imagen, ¿no? El poder del cerebro derecho, ¿no? ¡Pa! La impresión, ¡ta! ¿No? Y cómo la figura sigue trabajando mucho después, eso es muy interesante. Yo recuerdo, cuento una anécdota y ya termino. Era una mamá, trabajaba, mamá adoptiva, y le dije, coge una figura que te represente en este momento como mamá. Y cogió el Quasimodo, ¿sabéis Quasimodo? El de Esmeralda, el de la Catedral de Notre Dame. Y lo pusimos, ¿no? Lo de siempre, ponemos la figura, nos miramos un poco, qué te dice la figura, buenas razones, qué atributos tiene, como ese Quasimodo, háblame de él. Y recuerdo que sesiones después me decía, he pensado tanto en el Quasimodo, me decía, y yo dije, esa sesión, ¿no? Esa técnica tuvo un impacto en ella, más que si hubiéramos hablado durante 3 horas seguidas de cómo se sentía ella como mamá y qué estaba sintiendo. El Quasimodo tuvo un impacto. ¡Pum! Pues es así el trabajo de la figura, ¿no? Es un trabajo más directo, como más enigmático el impacto que tiene, ¿no? Es más mágico en ese sentido, ¿no? No es tan lógico, sino tú dices, ¡pum! Y de repente tienes como un insight, ¿no? Entonces a mí esas 3 figuras me hacen mucho sentido. Pues llegamos al punto y final, ¿no, Melissa? Así es, José Luis. Así que muchas gracias, Vero. O sea, ha sido un placer. Ha sido un capítulo entretenidísimo, motivador, con tu carisma que transmite y que traspasa el espacio. Así que muchas gracias. Nos despedimos, José Luis, ¿te parece? Despedimos, Vero también. Querida Verónica, muchísimas gracias. Suscribo plenamente lo que ha dicho Melissa y además te agradecemos especialmente porque nos has hecho un hueco en vacaciones. Y eso tiene mucho mérito. Ahora te vamos a dejar que te vuelvas a meter en vacaciones, que disfrutes mucho porque como tú has dicho muy bien hay que cuidarse. ¿eh? Muchas gracias a vosotros Gracias, Vero. por esta conversación. Un abrazo grande. Eso es. Chao a todos y a todas. Gracias. Chao, eso a todos quienes nos escuchan y a todas. Un abrazo. Próximo capítulo. Chao. Este fue un podcast de IFIF Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.